Bienvenidos un día más a Una mirada a nuestra defensa. Vamos a empezar explicando unas cuestiones. La Constitución española de 1978 expresa que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La defensa es, por tanto, tarea de todos los españoles. La Carta Magna asigna a las Fuerzas Armadas la misión principal de la defensa. Hoy nuestra mirada se centra en enseñanza y formación, academias militares. Los artículos 123 y 124 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas respecto a la función docente indican: quien ejerza la función docente, actividad que es permanente a lo largo de la carrera militar, tanto en el ámbito de la formación y perfeccionamiento como en el de la instrucción y adiestramiento, tendrá como objetivo primordial enseñar a sus alumnos y subordinados. El artículo 124, por su parte, nos dice: tendrá presente que para desarrollar su labor son imprescindibles el prestigio y la ejemplaridad alcanzados con profundo conocimiento de la materia que imparta, rigor intelectual, método constante, trabajo, competencia profesional y aptitud pedagógica. Para hablar de este apasionante tema, hoy tenemos con nosotros a dos invitados. Uno de ellos es don Félix San Roldán, militar. Él estudió en la Academia General Militar en la promoción 21. Ha servido en Fuerzas Armadas más de 45 años en unidades operativas nacionales e internacionales, así como en Estado Mayor. Ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa y director del Centro Nacional de Inteligencia. En la actualidad es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Madre mía, cuánto título. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muy honrado de estar aquí precisamente para hablar de estos asuntos. Encantada de que estés aquí con nosotros. La primera pregunta que te voy a hacer antes de presentar a nuestra invitada es ¿cuál es la importancia de las academias militares? Bueno, todos los ejércitos necesitan una cadena de mando bien estructurada, pero fundamentalmente bien formada, que conozca su oficio, como cualquier otro. Y el conocer el oficio se hace en las academias militares. Y especialmente estamos hablando de algunas, como por ejemplo puede ser la Academia General Militar o la Academia General Básica de Suboficiales, que son quienes crean el espíritu militar en unos jóvenes que aparecen por allí de las más diversas procedencias y en ese momento quizás sin saber muy bien a dónde han ido. Por tanto, la virtud de las academias militares es ni más ni menos, pero qué grande también, que hacerte militar. Muy buena respuesta. Vamos a presentar a nuestra invitada y después retomamos con esto. Tenemos a doña Magdalena de Paz Ispí Corrales, que es catedrática en Historia Moderna. Estudió Historia en la Universidad Complutense de Madrid, catedrática, como he dicho, de Historia Moderna y embajadora del Ejército. En la actualidad es académica del número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Encantadísima, yo soy muy fan, entonces estoy encantadísima de que estés aquí. La primera pregunta que quiero hacerte es si se conoce la enseñanza y la formación militar en las escuelas universitarias. ¿Qué has percibido tú? Yo creo que no como tal, pero sí se han hecho grandes avances y sobre todo se han puesto en marcha algunas iniciativas que tienen un gran prestigio en la actualidad. Pongo algunos ejemplos. En el año 2012 se crea la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, donde a través de congresos, seminarios y otras actividades nos acercan al pasado militar. Asimismo, hay en la titulación de Historia, por ejemplo, y en sus especialidades en Arqueología, en Historia Moderna, Historia Medieval o Historia Contemporánea, se enseña lo que es la historia militar pasada y presente, e igualmente en los másteres, en los posgrados. También hay asociaciones de recreación histórica. Por ejemplo, hay una, 31 Enero Tercios, que está difundiendo con sus actividades varias, llegando al gran público lo que significa nuestro pasado y nuestro presente militar. Revistas especializadas de alta divulgación, como es el caso de Despertaferro. Nuestra academia, esa academia que tú has mencionado, la Academia de Ciencias y Artes Militares, que tiene un lema maravilloso, yo creo que es saber el pasado, conocer el presente y difundir el valor de las Fuerzas Armadas en la actualidad.
Y en fin, hay otras muchas actividades que nos permiten pues, poder ir conociendo, y no solo al público especializado, sino al que tiene interés en esta temática, lo que significan las fuerzas militares hoy en día. Y os pregunto a los dos, ¿existe ese interés entre la juventud de conocerlas y de integrarse en ellas? Bueno, a las pruebas me remito. Este año ha habido aspirantes para ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza con nota de selectividad de 14. Caramba. Y la nota más baja, el aspirante a cadete que menos nota de selectividad tenía era 12.700, más o menos. Por tanto, lo primero que no tenemos que hacer es no fustigarnos de que bueno, los jóvenes no saben o no quieren. Algunos, ellos mismos deciden, bueno, yo es que con la nota que tengo no voy a poder ir. Pero yo creo que una prueba de interés, y eso está en la prensa, y absolutamente pueden comprobarlo esta tarde mismo, es que recibimos a los mejores clasificados en las pruebas de, ¿cómo se llamen? Yo sé, creo que se llama EBAU, ¿no? Sí. Sí. Pues en las pruebas de EBAU los mejores clasificados. Yo he hablado con la número 1 de ingreso de la promoción anterior, porque estuve en un acto en la academia y tenía 14 de nota de EBAU, y no estaba sola. Por tanto, de algún sitio lo aprenderán. Sí, claro. Es verdad, y es verdad también, y yo creo que esto es muy bueno para las academias militares, que va a aspirar a ser oficial del ejército, en muchos casos, gente que no tiene antecedentes militares. Entonces eso es una razón que, en general, enriquece a la Academia General Militar a través de la panoplia de gente que viene a decir que quiere ser militar. Por tanto, yo creo que no debemos fustigarnos diciendo, es que no lo sabemos, es que no. No hay ninguna carrera en este momento que yo sepa, en toda la inmensa panoplia de carreras que se ofrece a un chico de 17 o 18 años cuando acaba la EBAU, que tenga un nivel tan alto de calificación en las pruebas de la EBAU como tienen las academias militares. Sin duda, es decir, esto es muy fácil de comprobar. Por tanto, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Mira, no sabía yo ese refrán. Para ilustrar esta mirada a nuestra defensa y comprender la importancia de la enseñanza y la información, les invitamos a ver este tráiler de la película Cuna de Héroes. A la vuelta de ver la película os voy a preguntar dos cositas. Vamos a ver el tráiler. Maher, te lo descontaré de la paga. Los platos soperos a 11 centavos cada uno, las tazas a 7, los platos lisos a 4, los platos de postre a 9 centavos y las soperas a 94 cada uno. Desordenado, indisciplinado, insubordinado, bastante nervioso y con muy malas artes. Óyeme, mientras yo sea instructor no toleraré que haya ratas entre mis caretes. De cuanto llevo dentro de mi corazón, vivo o muerto, está en West Point. Vamos a retomar, porque claro, contestó Félix, pero no contestaste tú. Bueno, en general lo planteo desde la EBAU y de las academias militares, pero, por ejemplo, hace unos años se puso en marcha un título de especialista en historia militar en la universidad, pero además hubo una iniciativa en el año 2019, no cuajó, pero estamos en ello para que se vuelva a retomar, que es lo que planteó el Centro Nacional de Investigación y de Innovación, dependiente del Ministerio de Educación, para acercar a los alumnos de primero, segundo y tercero y cuarto de la educación secundaria obligatoria lo que es la Constitución y las Fuerzas Armadas. Es decir, que los alumnos ya desde el colegio puedan entender qué valor tiene quienes forman parte de esas Fuerzas Armadas, cuáles son los alcances, los logros, los compromisos, y en fin, es una manera de que se aproximen sin duda alguna a esa realidad en relación con la Constitución española. Súper importante, creo que es súper importante.
Félix, ¿los valores militares van en los planes de estudios o se transmiten? Bueno, yo suelo decir una cosa, y que me ha valido incluso para tomar decisiones o para incluso asesorar al gobierno a tomarlas, que lo que se aprende de verdad en las academias militares no está en los libros. Y creo que parece algo que pueda resultar extraño, pero es así. En Zaragoza lo más importante que se aprende no está en los libros. ¿Y qué es? Lo que se aprende en los libros se puede aprender en cualquier lugar. Sí, claro. Y especialmente si tienes un buen profesor que te ayude a desbrozar un problema o una teoría. En Zaragoza es que desde el mismo momento en que se llega, eres consciente de que estás en un lugar único, en el que se rinde culto a unos valores que fuera de aquellas paredes se tratan de otra manera. Entonces, el primer día, la llegada el desayuno del primer día, ya tienes la sensación, yo llegué con 17 años y desde un medio rural de la provincia de Cuenca, dije, estoy en un lugar diferente. Estoy en un lugar en donde me van a enseñar lo que ya veía yo que eran mis compañeros del curso anterior. Y es a ser buen compañero, a sentir el deber, a sentir el servicio, a saber que nada es más importante que el cumplimiento de la misión, y podría en todas estas cosas decir algunos más. Y te la entregan, todas esas enseñanzas vienen del ejemplo de tus profesores y de tus compañeros que ya llevan allí 1, 2, 3 o más años. Por tanto, eso no está en los libros. Y cuando se quiera hacer de nueva planta una academia militar, si es que alguien quiere ir por ese camino, tendría que ser consciente de que para verdaderamente redondearla, llevar otros que te muestren cómo has de ser. Lo demás, naturalmente que tiene valor y te da un bagaje cultural absolutamente imprescindible, y a mí, como oficial de artillería que soy, pues me vino muy bien aprender trigonometría esférica o teoría de errores, no lo discuto. Pero el verdadero valor de lo que yo aprendí en Zaragoza es lo que vi allí, lo que rezumaban aquellas paredes de la historia del ejército, y no solo eso, sino hacerme sentir que era parte de una institución que tenía que continuar siendo digna. Y un chico de 17 años, cuando descubre una razón como esa, es muy difícil que no deje dos cosas: de ser consciente de dónde está, y dos, de estar contento por formar parte de una institución así. No están los libros. Claro, ahora te voy a preguntar y ya sabes por dónde voy a ir, porque claro, ¿eso se nota en otras aulas? Porque lo que sí se nota es que hay profesores, y me consta, profesores y profesoras, que ese ejemplo lo dan. A mí hay profesores que me lo han dado en mi facultad, y me consta también que Madalena lo da. Ahora quiero saber si eso es fuera de, ¿no?, de lo que está hablando él, de las academias militares, si eso se da así. En el ámbito universitario depende mucho del maestro y en consecuencia de cómo lo perciba el discípulo. Pero yo creo que los valores que están en nuestras Fuerzas Armadas, el honor, la honradez, el amor a la patria, el sacrificio, la disciplina, la entrega, creo que son valores inherentes en el ser humano, que deberían estar en todos nosotros. O están o deberían por lo menos estar. Creo que eso sería absolutamente fundamental. Pero no siempre es así, por desgracia. Yo es que creo que, opinión mía, creo que eso aparte de que esos valores estén en los sitios donde estudias, tienen que estar en casa, ¿no? Entonces, cuando en tu casa se han criado con esos valores, a ti te crían con esos valores. Y tú vas a criar a tus hijos con esos valores, ¿no? Llega un momento en que yo creo, no sé en qué parte eso se ha fragmentado un poco. En esa película que hemos visto, los valores familiares constituyen un punto fundamental. Tú lo has dicho, desde la familia también es importante. Sí. Esas misiones que hacen los miembros que están en West Point o que están en nuestras Fuerzas Armadas resultan imprescindibles para que los chicos, sobre todo los jóvenes de hoy en día, aprendan a vivir, a convivir con ellos, que sea parte de ellos. ¿La historia militar debe ser exclusiva de los militares, o es exclusiva de los militares, o tendría que no ser exclusiva de los militares? ¿Tú cómo lo ves, Madalena? No, en absoluto, en absoluto.
para nada. Tú eres un ejemplo. Claro, Bueno, por eso. Bueno, yo era una rara avis cuando aparecí Yo era una rara. en el archivo de Simancas por primera vez, siendo muy jovencita, y me miraban como diciendo, ¿qué hace esta aquí en un lugar que no le corresponde? Pero a mí me parece que es fundamental, o sea, la perspectiva que da la sociedad civil con sus investigaciones en el ámbito que le toque, da igual si es historia militar o si es estrategia o si es de otra naturaleza, es complementaria a la que tienen con resignación, con esfuerzo y con entrega los miembros que forman parte de las fuerzas militares actuales, las Fuerzas Armadas. Nosotros cuando aprendemos lo que hicieron en el siglo XVI o en el XVII, que son mi especialidad, son un ejemplo, y lo que investigamos en los archivos es perfectamente compatible, debe ser además perfectamente compatible con esos valores y esos principios y con las misiones que hace nuestro ejército, faltaría más. ¿Qué pensamos sobre esto? Bueno, la historia militar para un militar es Sí, claro. casi decir su historia. Sí, claro. Entonces yo soy un consumidor, Me refiero al consumidor de libros de historia, es de historia militar. Termina ahora 2 de un coronel de infantería de marina que son singulares, fíjate, ya mi año con todo lo que he leído de historia militar y me han parecido sorprendentes. Pero la cuestión es, hablando de lo que hablamos un poco de la enseñanza y la formación de las academias militares, es que para nosotros nuestra historia empieza ahí. Nosotros también queremos trascender, como cualquiera, Claro. y también queremos tener historia. Y nuestra historia empieza en Zaragoza. Una tarde, en mi caso, pero de muchos también, del 15 de septiembre de un año en particular. Por tanto, y a partir de ese momento ya es muy difícil desligarte de la historia que adquieres simplemente por ser miembro de esa institución o de en este caso, de esa academia. Nosotros, cuando oímos el himno, por ejemplo, de la Academia General Militar, claro, es que es nuestra vida, es nuestra parte. Y no somos ya un lector de historia o alguien que va a los libros de historia a aprender. Nos consideramos un protagonista Una parte de la historia, esa, claro. y una parte que nos ha tocado vivir una parcela muy particular de la larguísima historia militar de España, de acuerdo, pero nos consideramos que somos parte de eso, desde el día que ingresamos allí. ¿Y por qué es eso? Pues volvemos a lo que decíamos al principio, de que no están los libros, porque se nota allí que la tradición es algo importante, y te lo dicen desde el primer día, y te lo dicen en un decálogo que aprendes nada más llegar, lo tienes que memorizar, y en un montón de otras elementos. Por ejemplo, una de las cosas que se memoriza al llegar a la Academia General Militar es el famoso verso de Calderón, este ejército que ves. Bueno, eso se interioriza con facilidad porque ves que está rodeado de gente que lo interioriza. Y eso es historia. Entonces, no creo que haya que explicar mucho más, salvo esta idea que te digo, de que no es que tengas que estudiarte tu historia, sino que reconoces que eres parte de ella. Ya, pero cuando yo, por ejemplo, investigo en los archivos y veo cómo se forma el ejército, quiénes son los soldados, cómo se constituyen los tercios y demás, yo sufro con ellos cuando van a las batallas, cuando están en la cubierta de los barcos, porque nuestra historia se ha construido sobre el suelo y sobre esas cubiertas de los barcos. Entonces, esa manera de sentir que yo tengo con los papeles antiguos son los que yo trato de difundir entre mis alumnos. Es la única manera de conseguir que aprendan algo de eso. Pero eso se nota. Al final, cuando un profesor vive y vive para enseñar, porque al final hay gente que vivís para eso y es vuestra finalidad, ¿no? Entonces eso, el que está detrás lo nota, el que está escuchando lo nota. Yo voy a hacer una pregunta ahora que va a resultar un poco rara, ¿no? Pero es que yo me pongo del lado del espectador y de la gente que estamos hablando de formación, de educación, y de la falta de información que tenemos en algunas cosas, ¿no? El ciudadano de a pie. Entonces, me gustaría que me dijeseis, en este caso Félix y tú también, Magdalena, yo si me quiero apuntar a una academia militar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues eso es muy fácil porque hay convocatorias anuales en las que te dicen las condiciones que tienes que tener. Por tanto, por ese camino, que es por el que van muchos, pues es como todo, se tiene el primer contacto.
Pero con muy poco tiempo después de ese primer contacto se sabe si uno está en el sitio en el que quiere o no. Precisamente por las características que destilan la organización, incluso yo digo las paredes de la Academia General Militar. Si el sacrificio a que te vas a someter es el adecuado, si tú quieres vivir bajo un estricto código ético todos los días de tu vida, si tú quieres establecer con España una relación a través de un juramento que además se adquiere y se practica todos los días, absolutamente todos los días. Entonces puede darse el caso de que después de reunir las condiciones que el Boletín Oficial del Estado dice, intelectuales, psíquicas, físicas, etcétera, para ir a la Academia General Militar, puede ocurrir que a lo mejor una vez que estés allí digas, pues lo siento, yo quiero que mi vida sea de otra manera. Y por eso hay algunos que después de ir con una nota altísima de la EBAU, pues deciden que ese no es su sitio. Magnífico, bien, no es sitio para todos. Pero eres tú misma, en este caso, puesto que estamos hablando de ti como supuesta aspirante a ser militar, eres tú misma la que decides, precisamente porque ves muy pronto de las características fundamentales de la profesión, si allí estás bien o no. Y no tendrás ninguna duda, además. Y en aquel momento en el que decidas que esa es tu vida o que no lo es, serás libre para seguir en ella, en una vida muy exigente en todos los órdenes, o creerás servir a España en otro lugar, que es igualmente bueno. Sí, claro. Es decir, Sí, da igual servir a España en un sitio que otro, lo importante es servirla. Exacto. Y si tú llegaras a Zaragoza y por cualquier razón dijeras algún día, aquí no me encuentro bien, no pasaría absolutamente nada. Absolutamente nada. Tú seguirías sirviendo a España en otra actividad y teniendo un buen recuerdo posiblemente de esos que continuaron por donde tú decidiste no continuar. Pero la mecánica no es lo importante. Lo importante es cuando ves la vida que te espera y decides aceptarla, y no solo aceptarla, sino a través de un juramento decidir practicarla en relación con España y con los españoles. Eso es lo que se vive allí en los 3 primeros meses. Quiero saber qué significa, Madalena, ser embajadora de la marca Ejército. ¿Qué significa para ti y cuál es tu labor? Para empezar, y en primer lugar, es un honor y un privilegio. Básicamente se busca acercar la imagen de las Fuerzas Armadas al ámbito en el que tú desenvuelves tu profesión, a través de cursos, conferencias, lo que creas más adecuado. Y se trata de acercar sobre todo lo que los militares hacen, cómo ejercen su labor fuera y dentro de España, cuáles son sus compromisos, cuál es su dedicación, cuál es su entrega, cuáles son, en definitiva, los valores y los principios sobre los que se mueven. Y nuestra labor precisamente es difundirlo, acercarlo al gran público. Dentro de nada, en los primeros meses de mayo, se pone en marcha en Ávila el primer Congreso de Cultura de Defensa, Educación y Comunicación. Mira, la exclusiva que nos está dando. Y ahí pues vamos a poner en marcha otra actividad más de las numerosas que hacemos como embajadores, que ya digo que es un privilegio para mí. ¿Cuántos embajadores sois más o menos? Yo creo que son 200 y pico. En Madrid 50 y tantos, hay una desproporción, hay 160 y tantos hombres y el resto mujeres, pero proceden de una profesión muy distinta, desde sí, profesores son profesores muy dispares. ¿no? Periodistas, comunicadores, pensadores, críticos, artistas, hay una amalgama impresionante. Bueno, es una buena manera, ¿no?, de llegar a todos los ámbitos. Efectivamente. Don Félix, la experiencia de su paso por la Academia Militar. Ya la ha resumido así un poquito, pero me gustaría profundizar ahí un poquito más. ¿Qué es lo que más, cuál es el mejor recuerdo que se lleva usted de su paso por la... Bueno, es muy difícil decir uno, muy difícil. Bueno, pues entonces puede decirme son todos, es una vida. Mire, desde luego no hay una segunda oportunidad para obtener una primera buena impresión. Y yo llego de un pueblo de Cuenca de 300 habitantes, que no había salido nunca de mi pueblo, llego
en el año 1962 Ya dijiste el año, que no antes no lo dijiste. a la Academia General Militar y veo un mundo que me resulta, en primer lugar, grandioso, grandilocuente en todos los órdenes. Pues, por ejemplo, para un chico de pueblo entrar en el comedor de cadetes, como era, o la forma en que te enseñaban a trinchar la naranja con cuchillo y tenedor, ya te digo, un chico que viene de pueblo. Entonces, esa primera impresión es imposible de perdérsela, es imposible. Y no es la mejor, quizá, pero desde luego sí que es muy importante. Y a continuación, yo lo que he visto mejor en la academia ha sido el ejemplo de la gente que he tenido conmigo, no solo los profesores. Y por eso lo define muy bien la película, porque en la película el protagonista no es un cadete, ni es un profesor de cadetes, es un suboficial que es auxiliar. Sí. Yo también tuve de esos. Por tanto, la gente con la que estuve me ha acompañado toda la vida. Y hoy, después de tantos años, celebrados ya los 60 años de la jura de bandera, todavía nos vemos, quedamos, almorzamos juntos. Qué bueno, mira. Con nuestras familias. Pero es muy difícil decir una cosa, porque luego además nuestra formación no acaba en Zaragoza. Es decir, si tuviéramos solo ese punto, tendríamos que ir allí para cualquier cosa que nos ha formado, pero nuestra formación sigue prácticamente durante toda la carrera. Yo recuerdo, y puesto que estamos hablando de historia, mi profesor de historia de la Escuela de Estado Mayor, Alonso Baquer, un sabio, no sé cómo decirlo. Yo, ¿cuántas veces he dicho, cómo me gustaría ser como este hombre? Maestro entre maestros. Maestro entre maestros. Entonces, claro, son muchas, pero la entrada, ya digo, es algo que por sí mismo era grandilocuente y más en esos años. Y la salida, cuando te miras a la bocamanga, entonces las estrellas se llaman, y ves 2 estrellas y sabes que 10 días después vas a tener una sección de soldados, una batería a tus órdenes, todo eso impresiona mucho y exige mucho. Yo creo que lo que más podría resumir esta situación ahora es que cuando uno llega a mi provecta edad tenga el sentido, como tengo yo, de que no me he equivocado cuando elegí aquella profesión. Lo más importante. Y eso es lo más importante. Y al final, cuando le pregunto, ¿no?, a gente que ha estado en la Academia Militar, me contesta todo el mundo lo mismo, que los amigos además que se hacen ahí duran toda la vida. Sí, la promoción une mucho. Todos hablamos de la promoción, no importa el empleo que tenga. Yo en mi promoción, con mis 4 estrellas, pues soy felicín igual que la de cadete. Y da igual el empleo del que me lo llame, es decir, porque somos así, somos todos iguales. Fue una magnífica idea la de hacer una academia militar que dé cohesión a los ejércitos, y eso lo consigue también, no solo la Academia General Militar, fundamentalmente, sino también, pues luego, cómo es el plan de estudios. Y lo que falta aquí, que yo siempre procuro... Mire, le voy a decir una cosa que es absolutamente real. La Academia de West Point es el Sancta Sanctorum de los Estados Unidos de América. De los Estados Unidos de América. Es el mejor centro de enseñanza, donde la gente no solo va a ser militar, sino a recibir buena educación. Por eso los cadetes de West Point, al 6º año, los oficiales del ejército procedentes de West Point se retiran en un 50%, porque van allí a recibir buena educación y después ir por otros caminos. Los 3 primeros astronautas eran oficiales de West Point, por ejemplo. Bien, el presidente de Sears, que fue también, pero no iba yo por ahí. Lo que es interesante de West Point es que es el Sancta Sanctorum de los Estados Unidos de América. Cuando sueltan a los rehenes que Irán tuvo casi 2 años pues retenidos o secuestrados por aquella turbulencias inmediatamente después de la caída de esa, cuando llegan a Estados Unidos, ellos mismos piden, y todos son civiles, que quieren pisar por primer lugar tierra americana en West Point. No quieren pisar cualquier tierra americana. Ahí. Quieren que desde el avión los lleven en un helicóptero, el helicóptero aterrice en ese campo inmenso de cadetes que se ve en la película, y pisar West Point como Sancta Sanctorum de los Estados Unidos de América. Y eso es lo que, yo no digo que vayamos a poner ya en esa situación a la Academia de Zaragoza, pero sí me parece que, dado la labor que hace
dada el respeto que tiene a las tradiciones, a la historia de España, también podría la sociedad española respetarla como eso, Darle un poquito, ¿no? como el elemento fundamental para la transmisión de una parte de su historia y de muchos de los valores que una sociedad tiene que tener, Sí. sea o no sea militar. Por tanto, hagamos que la siguiente película sea de Zaragoza, sea de Zaragoza. y mostrándola Bien. precisamente como lo que es, la transmisora de los valores que una sociedad debe tener. Magdalena, al final tú lo dijiste, lo comentabas antes, o sea, eras como, ¿no?, el bicho raro que se había metido a una cosa que no se entendía, ¿no? Que tú, ¿por qué te decantaste tú por Pues, ese tipo de historia? Tuve a un primer maestro excepcional, don José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, él siempre decía don José Alcalá Zamora nada más, nieto de don Niceto, que fue, bueno, yo debía ser una buena alumna y entonces me seleccionó y dijo, tienes que irte al Archivo General de Simancas a buscar una armada del siglo XVI que no resultó exitosa, pero que es un primer paso para lo que luego sería la famosa armada, la Gran Armada, que todavía la gente sigue llamando mal lo de la Armada Invencible. Y empecé ahí, claro, estudiar historia militar, en ese caso historia naval, fue un gran shock. Al principio, pues la típica distancia que ponen los profesionales por miedo a que un civil haga una intromisión en algo que no le compete o de lo que no sabe. Pero claro, vas aprendiendo, sin duda alguna. Los documentos son una fuente de enseñanza extraordinaria. Y así empecé, y luego hay mucha gente, porque hay un gran interés en historia militar, y el resultado son tesis doctorales, memorias de licenciatura, itinerarios especiales de las titulaciones, como he dicho antes, másteres, y están fascinados porque nuestro pasado es muy completo, y sin nuestro pasado difícilmente podemos entender nuestro presente y encaminarnos hacia un futuro mejor para evitar los errores cometidos con anterioridad. ¿Y actualmente hay mucha demanda hacia este tipo de historia? Sí. Sí. Sí que la hay. Ya digo, no solo las asociaciones y la difusión que se puede hacer o la divulgación al gran público, hay un gran interés y bueno, la Cátedra Extraordinaria Complutense a la que yo hacía referencia ha hecho, desde el año 2012, tiene más de 12 publicaciones de encuentros con investigadores de todo el mundo, en donde pone de manifiesto hasta dónde han llegado en un tema o en otro, y se debaten y se establecen precisiones para hacer no solo de la historia de España, sino de la historia de Europa algo mejor y más real. Y siempre, ya digo, no solo del XVI o del XVII, que es lo que yo estudio, también del siglo XX, el Big Data, lo que está haciendo el ejército fuera de nuestras fronteras, es muy poco percibido, y esa Sí. es la pena que da, y aquí estamos luchando incansablemente porque es poco percibido por la sociedad civil. Es una manera extraordinaria, hay que unir lo que la sociedad civil sabe y lo que puede aprender de lo que está haciendo por la sociedad civil las Fuerzas Armadas. Y es que hay algo que lo sabe nuestra compañera de tertulia mejor que yo, la riqueza de la historia militar española es única, es decir, no se puede comparar con ninguna otra. Decía alguien, que un autor no reconozco, pero a lo mejor de te suena, que no hay un palmo de tierra en el mundo que no haya pisado un soldado español. Yo diría también, tengo buenos amigos en la Armada y estoy muy orgulloso de que sirvamos juntos, de que no hay ni una gota de agua en el mar que no lo haya navegado nuestra Armada. Entonces eso es verdad, pero una verdad absoluta que no necesita ninguna demostración. Pues ante tanta riqueza, ¿cómo no va a haber después personas que sientan la necesidad de transmitirla, incluso con la dificultad que hay para transmitirla toda? Porque es casi imposible. Claro. Demasiada, ¿no?, información. Bueno, quizás, pero historia. la vamos haciendo poquito a poquito. A pequeñas dosis salen luego buenos resultados. Bueno, y esta es una manera también Por supuesto. esta es una manera de hacerlo. Yo creo que este programa hace una gran misión con todo esto, y es acercar a la gente a cualquier ámbito, ¿no?, del ejército y de la defensa, y creo que es una labor muy importante.
la de este programa y con gente como vosotros que accedéis a venir. Muchas gracias. Se nos acaba el Todo tiempo, suma. así que infinitas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Para mí es un placer, para mí es un máster siempre que hablo con vosotros. Muchas gracias, Para mí Madalena. es un Muchas gracias, gracias. don Muchas Félix. gracias. Muchísimas Y estáis invitados cuando queráis volver. Muchas Un gracias. honor. Gracias. A ustedes muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y nos vemos en nuestra siguiente mirada. Gracias.